Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 147 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 5 de mayo de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el gran momento del dominicano Xavier Batista, los debuts del dominicano Jeffrey Marte y el venezolano Edison Barrios, y el gran regreso del cubano Yurisbel Gracial después de su lesión. Luego explicaremos qué es y cómo funciona la estadística Hold Points, y por último responderemos las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. No cabe duda que el gran jugador, el jugador de la semana, el latino que más encendido está en este momento en la NPB es el dominicano Xavier Batista, que acaba de poner fin a una racha de 7 juegos consecutivos con al menos un hit y con al menos una carrera empujada. En ese periodo conectó 5 jonrones, remolcó 12 carreras también en esos 7 juegos, y su promedio subió de 183 a 253. Hoy domingo finalmente se fue en blanco de 4-0 y su promedio bajó a 242, pero esa racha de 7 partidos que acaba de pasar fue extraordinaria. No solo eso, sino que además fue protagonista en todo momento. En el juego de ayer sábado conectó un jonrón solitario para abrir el marcador, y luego conectó un sencillo para dejar en el terreno a los Gigantes de Yomiuri en el estadio Mazda de Hiroshima ante sus fanáticos, y eso fue en el cierre del 10º inning. El partido estaba empatado, fue extra innings, y con bases llenas o con corredores en segunda y tercera, no recordamos bien, conectó una línea sólida al jardín izquierdo y que pegó en la pared, bueno, rebotó primero y después pegó en la pared, y con eso empujó la carrera de la victoria. Dejó en el terreno los Gigantes de Yomiuri. Compartimos una foto de él muy bonita con los brazos en alto celebrando la victoria. También compartimos el video de ese hit y sus compañeros corriendo a felicitarlo después de que conectó el hit para ganar el partido. No solo eso, también el partido del jueves también conectó el jonrón. En ese caso no fue para dejar en el terreno al equipo rival porque Hiroshima era visitante en ese partido, pero en la apertura del 9º episodio, Batista conectó un jonrón solitario que le dio la ventaja que a la postre fue definitiva a su equipo, de manera que también en ese partido empujó la carrera de la victoria, si bien no fue para dejar en el terreno al conjunto rival, pero fue la carrera que al final decidió el partido. De manera que, repetimos, una semana extraordinaria. Qué gran éxito que tuvo Xavier Batista esta semana, y ahora totaliza 6 jonrones, 19 carreras empujadas, 9 carreras anotadas y un promedio de 242 en 32 partidos disputados. Qué gran semana, qué gran momento que estaba viviendo Xavier Batista, que había comenzado un poco lento. En realidad el promedio estaba muy bajo, estaba en 150, algo así, no estaba bateando mucho, apenas tenía un jonrón. Pero ya en estos últimos 7-8 juegos que ha disputado, pues ya encendió los motores y volvió a su mejor versión. También recuerden, esta semana publicamos una entrevista que le hicimos en Japón, en la que precisamente nos decía que su meta era conectar al menos 30 jonrones esta temporada. El año pasado conectó 25 y este año pues quería conectar al menos 30, y ya con estos últimos 7 juegos, estos últimos 8 juegos, ya está en camino a esa cifra porque ya llegó a los 6 y repetimos, tiene 19 carreras empujadas. De manera que un momento sensacional, un gran momento que está viviendo el dominicano Xavier Batista con los Carpas de Hiroshima. El puertorriqueño Neftalí Soto continúa o sigue líder de jonrones en la Liga Central. El líder solitario, además, es cosa que está muy buena. Esta semana estuvo bastante apagado Soto, no hizo mucho, pero sí conectó un jonrón con el cual llegó a 11
11 cuadrangulares, es la cifra más alta en la Liga Central, repetimos, es líder absoluto. En la Liga del Pacífico, Jotaka Yamakawa, que fue el jonronero, el máximo jonronero de toda la NPB la temporada pasada, sigue teniendo el liderato absoluto de las dos ligas. Yamakawa llegó hoy a 13 cuadrangulares, de manera que está liderando la Liga del Pacífico. Pero en el caso de Soto, Soto sigue líder absoluto y con buena ventaja. Tiene 2 honrones de ventaja sobre el segundo lugar. Y también está en el segundo lugar de carreras empujadas con 22 en total, a pesar de que está igualado como con 3 o 4 jugadores más en ese renglón, pero está en el segundo lugar de carreras empujadas. También Soto ya terminó, pero pasó por una racha de 9 partidos en fila con hit y 7 partidos en fila con al menos una empujada. Y su promedio subió bastante, subió de 2.06, llegó a estar en 2.69. Lamentablemente en los últimos juegos se ha ido en blanco y lo bajó a 2.46, pero fue una gran racha para mejorar el bateo, especialmente el promedio. Es decir, Soto ha estado conectando jonrones y empujando carreras sin problemas, pero el promedio estaba bastante bajo y ya lo vimos subir en esta última semana. Repetimos, llegó a estar en 2.69, pero ahora bajó a 2.46. Otra gran noticia de esta semana fue finalmente el debut del dominicano Jeffrey Marte, el ex Grande Liga que jugó el año pasado con los Angelinos de Los Ángeles. El equipo de los Tigres de Hanshin y los fanáticos tenían muchas expectativas con respecto a él, pero lamentablemente se lesionó en los entrenamientos primaverales y no pudo jugar desde el principio, de manera que su debut se retrasó y finalmente ya hoy pudo ver, o bueno, no hoy, sino el lunes pasado, el 29 de abril, pudo ver finalmente acción con el primer equipo de los Tigres de Hanshin. Conectó un sencillo en su primer juego, se fue de 4-1. En su tercer partido conectó un jonrón solitario, de manera que ya tiene su primer jonrón. Hoy domingo se fue de 4-2 con 2 sencillos, de manera que no está bateando muchísimo. Su promedio está en 1.50 o 1.80, algo así. 180 no es un promedio bastante bajo, pero hasta el momento se mantiene bien, de manera que ya está jugando, ya está con su equipo y esperemos pues mejores cosas de Jeffrey Marte en las próximas semanas. Otra persona que también regresó finalmente y que no había jugado, no es un debut obviamente como tal, no es la primera vez que juega en la NPB, pero es la primera vez que juega este año con el equipo mayor y estamos hablando del venezolano Edison Barrios, que juega con las Estrellas de Dena. Barrios, hecho el loco, tiene ya 6 campañas en Japón, es uno de los latinos más longevos en Japón. Él jugó 4 campañas con los Halcones de SoftBank entre 2013 y 2016. 3 de esas campañas fueron muy modestas, es decir, jugó 2, 3 partidos o 4 partidos al año. La mejor campaña fue la de 2015, que comenzó como relevista intermedio e igualó el récord de holds, de partidos aguantados de manera consecutiva desde el inicio de la temporada con 17. Es decir, jugó 17 partidos consecutivos en los que registró un hold, un partido aguantado desde el inicio de la temporada. Eso le ganó el voto de los fanáticos, fue electo para participar en la Serie de las Estrellas ese año, en 2015. Lamentablemente no pudo hacerlo porque se lesionó a finales de mayo, a principios de junio, y pasó lesionado casi el resto del año, apenas pudo jugar después de eso. Le fue muy bien como relevista, pero lamentablemente no pudo continuar en ese rol. El año 2017 jugó en una liga independiente, no pudo jugar en la NPB. El año pasado, en 2018, las Estrellas de Dena lo rescataron, lo firmaron y tuvo un papel no de relevista, sino de abridor. Fue un abridor esporádico, un abridor al que subían cuando el equipo lo necesitaba. Y no le fue tan mal, tuvo récord como de 2-3 o algo así, o 3-5 la temporada pasada, y realmente no tuvo una mala actuación, y fue precisamente un lanzador de reserva, un abridor de reserva útil para el equipo, y ese es exactamente el mismo papel que quieren para que lo están reservando este año. Y eso fue lo que vimos esta semana, lo subieron para abrir un partido en el que no le fue tan mal, es decir, permitió 3 carreras y 3 hits en 4 entradas completas. No es una super actuación, pero tampoco es una actuación demasiado mala. Su récord quedó en 0-1, su primera apertura, y terminó perdiendo, y su efectividad terminó en 6.75. Sin embargo, es probable que lo veamos realizando quizás 1 o 2 aperturas más antes de que lo vuelvan a bajar, y después seguramente lo subirán al menos una vez más
antes del final de la temporada para que haga lo mismo. Pero repetimos, es una buena noticia tenerlo de vuelta. Barrios es un lanzador con experiencia en la NPB y que si bien no es un as, no controla todo, de vez en cuando gana partidos y son partidos útiles para su equipo, de manera que es una gran noticia pues tenerlo de vuelta en la máxima categoría de la NPB con su equipo Estrellas de Dena. La otra gran noticia de esta semana fue el regreso del cubano Yurisbel Gracial, que estuvo un mes fuera de acción por lesión. Él se lesionó a principios de abril jugando con los Halcones de Softbank, y fue lamentable porque estaba bateando 3.33, estaba bateando bastante bien, tenía 2 partidos seguidos con 2 hits cada uno en ese momento. Sin embargo, se lesionó y lo tuvieron que sacar de acción. Pero ahora que regresó en la misma nota en la que se fue, es decir, en los 2 primeros partidos después de su regreso conectó 2 hits en cada uno. Hoy conectó uno más, de manera que en 3 juegos que ha disputado desde que regresó este viernes 3 de mayo, perdón, ha conectado 2 jonrones, 3 sencillos, 5 carreras empujadas en estos 3 partidos, y ahora está bateando para 361 con 3 jonrones y 8 empujadas en total en lo que lleva esta temporada. Su regreso es una gran noticia para los Halcones de Softbank, que se han visto bien afectados por lesiones. Su mejor bateador, Yuki Yanagita, está lesionado. Otros jugadores también, Akira Nakamura, si mal no recordamos, es otro de los jugadores importantes del equipo que está lesionado también. Y pues Despaigne no estaba bateando muy bien y Gracial estaba lesionado, pues la ofensiva del equipo estaba sufriendo un poco. Pero ya Despaigne recuperó su mejor forma, está bateando muy bien, y con Gracial de regreso bateando de esta manera, pues el equipo de SoftBank seguramente ya está en camino a tener una racha de victorias, una buena racha de victorias en las próximas semanas. Con estos 2 bates de regreso y bateando bien. Y cuando regrese Yanagita, que no debe tardar mucho, pues ya la cosa se va a poner mucho mejor para los Halcones de Softbank, que repetimos, siguen siendo los claros favoritos para ganarlo todo esta temporada, tanto en la Liga del Pacífico como en la Serie de Japón. Hablemos ahora de los latinos más destacados de esta semana. Tuvimos varios jugadores muy destacados, por supuesto, como ya mencionamos, Batista, Despaigne también estuvo destacado esta semana, pero en términos generales fue una semana modesta. Varios jugadores no pudieron batear mucho. Por ejemplo, el venezolano José Celestino López está en una mala racha en este momento. Otros jugadores, Marte, Cristian Villanueva, los mexicanos, Joey Meneses ni siquiera jugó hoy. Muchos bateadores latinos lamentablemente no están produciendo mucho, pero sí tuvimos al menos 4 bateadores a los que le fue bien esta semana. El primero de ellos es obviamente el dominicano Xavier Batista, que mencionamos al principio. Esta semana batió 417, se fue de 24-10 con 4 jonrones, 10 carreras empujadas y 5 anotadas. Qué increíble momento que está teniendo Batista en este momento. El cubano Alfredo Despaigne también le fue muy bien. Batió para 350 esta semana, se fue de 27 con 2 jonrones, 6 carreras anotadas y 6 carreras empujadas en 6 juegos. De manera que totaliza en este momento 5 jonrones y 14 carreras empujadas en la campaña. Excelente el momento de forma de Despaigne y de Batista también. El puertorriqueño Neftali Soto tuvo una semana modesta, es decir, conectó un jonrón y empujó 6 carreras. Eso está muy bien. Pero en términos de promedio batió menos de 250. Tuvo una semana modesta Soto. Y Viciedo, por el contrario, tuvo una buena semana en promedio, pero modesta en términos de jonrones. No conectó ningún jonrón, empujó solamente una carrera y anotó 2, pero en términos de promedio le fue muy bien. Batió 321, se fue de 28-9 esta semana y conectó 2 dobles, y está en este momento en el puesto 11 de promedio de la Liga Central. Llegó a estar en el puesto 8, pero hoy domingo se fue en blanco y bajó al puesto 11 de promedio de la Liga Central. Hablemos ahora de los abridores latinos de esta semana, y tuvimos 5 tal cual la semana pasada, de manera que fue una gran semana, una semana muy activa para los abridores latinos, aunque lamentablemente la mayoría de ellos perdieron sus partidos esta semana. El primero fue el dominicano Enny Romero, que abrió el jueves 2 de mayo. Lanzó 5 entradas completas, permitió 6 hits, 3 jonrones, permitió 6 carreras, 3 ponches, 3 boletos,
perdió el partido de manera que su récord está en 2-1 y su efectividad subió a 3.00. Esta fue básicamente la primera, lleva 3 o 4 aperturas en este momento, 3 probablemente en este momento, Romero. eh, con los Dragones de Chunichi y básicamente fue, o no, perdón, sí, esta es su cuarta apertura, en una de ellas no tuvo decisión. Romero fue básicamente la primera apertura mala que tuvo Romero esta temporada. Las otras 3 aperturas fueron bien sólidas. En este caso, repetimos, permitió 3 honrones y 6 carreras en 5 entradas nada más. De manera que es la primera vez que tiene una mala apertura Romero esta semana, pero sin embargo sigue teniendo buen récord 2-1 y sigue teniendo buena efectividad 3.00. El venezolano Albert Suárez realizó su segunda apertura del año con las Golondrinas de Yakult ese mismo día, el jueves 2 de mayo. Le fue bastante bien, pero lamentablemente perdió. Lanzó 7 entradas completas, permitió 3 hits, un jonrón, 2 carreras nada más, 5 ponches y 2 boletos, pero lamentablemente su equipo no hizo ni una sola carrera. Su equipo fue blanqueado en ese partido, de manera que terminó perdiendo y ahora tiene récord de 1-1 y la efectividad está en 1.38, que sigue siendo excelente, de manera que a pesar de la derrota fue una gran actuación para Albert Suárez esta semana. El dominicano Christopher Mercedes lanzó el viernes para los Gigantes de Yomiuri y se fue sin decisión. Lanzó 5 entradas y 2 tercios, permitió 8 hits, un jonrón, 3 carreras, 2 de ellas fueron limpias, 5 ponches, no otorgó ningún boleto. Repetimos, se fue sin decisión, dejó su récord en 3-1 y su efectividad subió a 2.65, que sigue siendo la octava mejor de la Liga Central. De manera que, a pesar de no haber tenido decisión, fue una gran actuación para Mercedes. El venezolano Edison Barrios lanzó ayer sábado 4 de mayo, 4 entradas nada más, 3 hits, 3 carreras, 4 ponches, 5 boletos. Perdió de manera que quedó con récord de 6-1 y su efectividad quedó en 6.75. No fue una actuación del todo mala, es decir, 3 carreras en 4 entradas no es lo mejor del mundo, pero tampoco es el fin del mundo. De pronto, si hubiese podido aguantar un poco más, hubiese tenido chance de pelear por la victoria, pero lamentablemente pues lo sacaron temprano y no pudo continuar. Pero es fantástico pues tener de vuelta o de regreso a Barrios, que repetimos, tiene ya 6 campañas activo en la NPB y es uno de los latinos más longevos que están activos en este momento. Finalmente, el cubano Ariel Miranda lanzó hoy domingo y le fue muy bien. 7 entradas completas, 5 hits nada más, un jonrón, 2 carreras, 4 ponches, 2 boletos. Ganó el partido de manera que tiene récord de 2-2 y la efectividad bajó a 5.19. Lo entrevistaron después del final del partido y una de las cosas que dijo es que ya se sentía bien físicamente. El problema que tuvo en las aperturas anteriores en las que no le fue bien es que estaba sintiendo dolores, sintiendo molestias y no estaba pichando cómodamente, pero él dijo en la entrevista de hoy que se sintió muy cómodo sobre el montículo, se siente todavía en excelente forma física y que él cree que de ahora en adelante sus aperturas van a ser más consistentes porque ya se siente bien en comparación a los problemas que tenía o que tuvo en las aperturas anteriores. Finalmente, esta semana publicamos 5 entrevistas más de las que hicimos en Japón. Recuerden, hicimos 17 entrevistas, ya hemos publicado 10 de ellas. De manera que los invitamos a que las lean en nuestra página baseballjapones.com. Esta semana publicamos las entrevistas de Xavier Batista, de 3 dominicanos, Xavier Batista, Rafael Dolis y Jerónimo François, del venezolano José Celestino López y del cubano Dayan Viciedo. Batista nos habló de que, bueno, quedó muy contento con su actuación en la temporada 2018. Recuerden, conectó 25 jonrones, empujó 55 carreras jugando básicamente a medio tiempo. Él dice que quiere batear 30 jonrones este año y bueno, esta semana en los últimos 7 juegos ya pegó 5, de manera que si sigue este ritmo seguramente va a llegar a los 30 y va a pasar los 30 jonrones esta temporada. También nos habló de que se siente muy contento con el éxito que está teniendo la Academia de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana, porque últimamente varios jugadores han salido de esa academia y han tenido éxito en Japón, no solo en su equipo Carpas de Hiroshima, sino también en otros conjuntos como los Gigantes de Yomiuri. El dominicano Rafael Dolis nos habló de lo mucho que ha aprendido en Japón. Tiene ya 4 temporadas en Japón, fue el líder de salvados, es el primer latino que gana el título de salvados en la NPB.
Él fue líder de salvados en la Liga Central en 2017. El año pasado salvó más de 30 partidos otra vez. Y nos dice que este año pues su meta sería llegar a los 40 salvados, si es posible. Él básicamente lo que quiere hacer es aprovechar todas las oportunidades que le dé el equipo de salvar partidos y salvar la mayor cantidad de ellos posible. Está muy feliz por tener 2 años consecutivos con al menos 30 salvados. Quiere repetir eso este año también y si es posible llegar a 40. Y otra de las cosas interesantes que nos dijo es que él no solo ha aprendido mucho en Japón, sino que también desarrolló un par de lanzamientos que lo han ayudado mucho estando en Japón. La curva y la recta de dedos separados, que él dice que es su lanzamiento más efectivo. Es el lanzamiento que le ha permitido mantenerse ahí salvando juegos de manera constante. El dominicano Jerónimo François también habló con nosotros, publicamos esa entrevista esta semana, dijo que nunca se esperó tener tanto éxito como el que tuvo la temporada pasada. Él debutó en julio, si mal no recordamos, le fue bien. En agosto impuso un nuevo récord de apariciones para un relevista en un mismo mes con 18. Ganó además el premio al jugador más valioso del mes como lanzador en la Liga Central. Ganó el título de liga con su equipo, participó en la Serie de Japón con su equipo, es decir, tuvo una temporada extraordinaria. Él dice que, bueno, que nunca se esperó tanto éxito. Al igual que Batista nos comentó que se siente muy contento por el éxito que está teniendo la Academia de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana, de la cual él salió y gracias a la cual él está jugando con el equipo ahora en Japón. Y una cosa súper chistosa que nos dijo y nos pareció fantástica es que cuando le preguntamos que, bueno, qué le parecía a Japón como país, pues su cultura, su gente, la comida, todo, él nos dice que le gusta trabajar en Japón, le gusta jugar béisbol en Japón, pero no le gusta vivir en Japón. Y la razón que nos dio para eso es que dice que el Japón no, es decir, él lo define como ambiente. Él dice que en la República Dominicana, en Venezuela, en otros países latinos hay siempre un ambiente que en Japón no hay. Lo que se refiere simplemente a la música, al ruido, al bullicio de la gente, a los radios prendidos, a los carros pasando con la música a todo volumen. Ese tipo de ambiente al que él está acostumbrado, obviamente no existe en Japón. Japón es un país bien tranquilo, bien callado, la gente es bien educada, bien silenciosa. Tratan de no hacer ruido, de no molestar a los demás. De manera que en Japón uno jamás se va a encontrar un carro con la música a todo volumen o un apartamento con la ventana abierta y con la radio a todo volumen. Ese tipo de cosas pues no se ven en Japón. Ellos son muy respetuosos de los demás y eso sería pues desde su punto de vista rudo para los vecinos, para la gente que está pasando por la calle, etcétera, de manera que no, en Japón ese tipo de cosas no se ven y obviamente a él le hacen falta, pues en Japón que no lo ve, él dice que apenas los fines de semana, los días libres que tienen, se van con los amigos a una discoteca, a bailar, etcétera, a pasarla bien, pero solamente en casos muy excepcionales, en términos generales, en el día a día eso no se ve y dice que eso es lo que a él le hace falta, eso es lo que él extraña de su país y nos pareció algo súper chistoso, súper gracioso, pero tiene razón, además, él tiene toda la razón porque no está, ese tipo de ambiente pues no se ve en Japón, el ambiente que sí tiene él en la República Dominicana. Es como una persona que esté acostumbrada a tomar licor y que vaya a trabajar en Arabia Saudita, uno de estos países en los que está prohibido por religión beber alcohol, pues obviamente sería un sufrimiento, pues la pasaría mal, extrañaría poder beber una cerveza, un vino, lo que fuese. Pues en este caso, François le hace falta, pues, o extraña mucho su música y su ambiente de la República Dominicana. El venezolano José Celestino López nos dijo que apenas el último día, recuerden, él ganó su cuarto guante de oro la temporada pasada y no cometió ni un solo error en toda la temporada y él realmente no le había prestado atención a ese detalle y en el último juego de la temporada fue que lo dijeron, lo llamaron a la oficina y dijeron, mira, si quieres jugar hoy vas a jugar, pero si no quieres jugar pues no hay problema, te descansamos y ponemos a los muchachos jóvenes a que jueguen, que es el último partido del año. Y él dijo, ok, bueno, que jueguen los muchachos, pues ya se acabó la temporada, ya quedamos eliminados, no hay nada que hacer, vamos a darle la oportunidad a los muchachos de que jueguen. Entonces él salió de la oficina diciendo eso y cuando llegó al estadio fue que le dijeron, mira, por cierto, tú no cometiste errores esta temporada y es muy probable que ganes el guante de oro. Y bueno, él se sintió obviamente muy feliz y sabiendo que bueno, ya se había acabado todo y que ya era prácticamente un hecho que había ganado el guante de oro por cuarta vez en su carrera en Japón.
También nos comentó que este es el último año de su actual contrato con las Estrellas de DENA y que en este momento lo que quiere hacer es, se está esforzando lo más posible para tratar de arrojar buenos números de manera que lo puedan renovar y que pueda continuar jugando en Japón. Él, no, él siempre ha dicho, en los últimos años siempre ha dicho que le gustaría terminar su carrera en Japón con las Estrellas de DENA, pero obviamente eso no depende de él. Si no rinde bien, pues lo más probable es que en algún momento el equipo lo deje en libertad y si otro equipo japonés le ofrece la oportunidad, pues él la aceptará y seguirá jugando en Japón. Sin embargo, su sueño, su aspiración, su deseo sería retirarse con las Estrellas de DENA. Pero él dice que de momento no está pensando en el futuro, él lo que piensa es en tratar de hacer, poner buenos números esta temporada para poder le den otro contrato, pues para que lo renueven porque su contrato actual se acaba este año. Y su prioridad ahora es arrojar buenos números para que le renueven su contrato o le den un contrato nuevo para la temporada que viene. Finalmente el cubano Allan Viciedo nos habló de la temporada 2018 que obviamente fue muy especial para él. Ganó el título de bateo en la Liga Central, se convirtió en apenas en el cuarto latino en ganar un título de bateo en la NPB. También lideró la Liga Central en hits. Lamentablemente su equipo no clasificó a la postemporada, no hizo mucho en ese sentido, pero en términos generales pues se sintió muy bien. También se sintió muy feliz de que el resto de sus compañeros latinos en el equipo de los Dragones de Chunichi, a todos le fue bien, todos tuvieron una buena temporada el año pasado y se sintió muy feliz por eso. Nos habló de lo bien que estaba su swing, cómo lo pudo mantener a un excelente nivel durante toda la temporada y esa fue la clave de su éxito. También el hecho de que no se lesionó. Esta es la cuarta temporada de visión en Japón y en las 3 temporadas anteriores siempre se ha lesionado en algún momento o en otro y no ha podido jugar la temporada completa. El año pasado fue la primera vez que pudo jugar toda la temporada completa y le fue muy bien, de manera que se sintió muy contento por eso y además lo renovaron por 3 años más. Eso quiere decir que después de este año todavía tiene 2 años más de contrato. Una vez que se termine ese contrato ya habrá pasado 6 temporadas en Japón y le preguntamos, bueno, si se esperó, si se imaginó alguna vez que se iba a quedar tanto tiempo en Japón y él dijo obviamente que no tenía ni idea. Él, el primer año en el que llegó a Japón, era como tentativo, estaba viendo cómo le iban las cosas, se adaptó rápido, le fue bien en ese primer año, pero él no estaba seguro de qué iba a pasar con su futuro después de eso. Y ahora ya este es su cuarto año en Japón, tiene contrato para 2 años más, pues él jamás se imaginó que eso podía ocurrir, pero obviamente se siente muy contento, muy feliz de estar en Japón y del éxito que está teniendo en la NPB, en la liga japonesa. Pasemos ahora entonces a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Esta semana estuvo llena de noticias y de entrevistas también que publicamos en 5 días distintos. Comencemos con nuestra columna El Bate del Samurái del lunes 29 de abril, en la que hablamos de la racha perdedora de las Estrellas de DENA y del manager venezolano Alex Ramírez. El equipo pasó por una racha de 10 derrotas consecutivas que el equipo cayó del segundo lugar al último lugar, al sexto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Central. Afortunadamente al día siguiente o ese mismo día que publicamos la columna, el equipo ganó, de manera que le puso fin a esa racha, pero las cosas no han cambiado demasiado. Ganó 2 partidos esta semana, pero perdió 4. Y 3 de ellos fueron contra los Tigres de Hanshin, que es lamentablemente los Tigres de Hanshin son como kriptonita para las Estrellas de DENA. Las Estrellas de DENA cada vez que se enfrentan a los Tigres de Hanshin pierden. De hecho, ya se han enfrentado como 9 veces esta temporada y han perdido 8. Es decir, el récord de DENA contra los Tigres de Hanshin es absolutamente terrible. Y se enfrentaron una serie de 3 juegos esta semana contra ellos y ahí está el resultado. De manera que, pues lamentable lo que está ocurriendo con las Estrellas de DENA. Esperemos que Ramírez pueda encontrar una fórmula para cambiar ese rumbo y para colocar otra vez al equipo en una racha ganadora, porque la aspiración sigue siendo clasificar otra vez a la postemporada, como lo hizo en las 2 primeras temporadas en las que estuvo al mando. En la temporada pasada lamentablemente no lo pudo lograr, estuvieron a 2 partidos nada más de clasificar, pero se quedaron fuera. Y una segunda temporada consecutiva quedándose fuera de los playoffs, pues no sería nada bueno, pondría en peligro su trabajo
el trabajo de Ramírez, estamos hablando en las Estrellas de Vena, de manera que esperemos que pueda encontrar una fórmula para cambiar ese rumbo, para poner al equipo a jugar bien otra vez y a ganar partidos para que compitan por un puesto en la postemporada. Ese mismo día, el lunes 29 de abril, el dominicano Zairo Batista conectó su tercer jonrón de la campaña y empujó una carrera. El cubano Alfredo Despaine se fue de 5-2 con 2 sencillos y 2 carreras empujadas ese día. El puertorriqueño Nestalí Soto se fue de 3-2 con 2 sencillos y una carrera empujada. Y el dominicano, perdón, Jeffrey Marté debutó en la liga, se fue de 4-1 con un sencillo. Todo eso ocurrió el lunes 29 de abril. El martes 30 de abril, el puertorriqueño Nestalí Soto conectó su jonrón número 11 de la campaña y empujó 4 carreras. El venezolano José Celestino López conectó su cuarto jonrón del año, empujó 2 carreras. El dominicano Xavier Batista conectó su cuarto jonrón de la campaña y empujó 3 carreras. Una jornada muy fructífera para los jonroneros latinos. Ese mismo día, el martes 30 de abril, publicamos la entrevista del dominicano Xavier Batista, en la que, entre otras cosas, nos dijo que su aspiración era conectar 30 jonrones, o al menos 30 jonrones esta temporada. El miércoles 1 de mayo, el dominicano Jeffrey Marté conectó su primer jonrón de la temporada. Fue un jonrón solitario, de manera que empujó solo una carrera. El dominicano Xavier Batista se fue de 5-2 con un doble y una carrera empujada. El cubano Dayan Viciedo se fue de 4-2 con 2 sencillos y una empujada ese día. El puertorriqueño Nestalí Soto conectó un doble y empujó una carrera. Y el dominicano Brian Rodríguez ganó su segundo juego de la temporada en relevo. Él había estado abriendo, hizo como 2 o 3 aperturas, pero desde entonces lo cambiaron a lanzador relevista y en este caso ganó su segundo juego del año en calidad o en trabajo de relevista. Ese mismo día, el miércoles 1 de mayo, publicamos la entrevista que le hicimos al dominicano Rafael Dolis, en la que nos dijo que ha aprendido muchas cosas en Japón. Ya tiene 4 campañas. Se sintió muy feliz el año pasado por completar su segunda campaña consecutiva con al menos 30 salvados. Este año quiere repetir lo mismo o quizás llegar a 40 salvados si es posible. Y también nos dijo que aprendió 2 lanzamientos en Japón, la curva y la recta de dedos separados, que dice que es el lanzamiento que más lo ayuda a retirar a los bateadores contrarios. El jueves 2 de mayo, el dominicano Xavier Batista conectó su quinto jonrón de la temporada y empujó 2 carreras. Su compatriota y compañero de equipo Jerónimo François ganó el partido en relevo. El cubano Alex Guerrero conectó su cuarto jonrón de la temporada. Fue un jonrón solitario, de manera que solo empujó una carrera. El mexicano Cristian Villanueva empujó una carrera ese día también. Y el venezolano Albert Suárez salió derrotado a pesar de que lanzó bastante bien. Permitió solo 2 carreras en 7 entradas completas. El viernes 3 de mayo, el cubano Alfredo Despaine conectó su cuarto jonrón de la temporada, empujó 3 carreras, además conectó un sencillo para dejar en el terreno al equipo contrario. Y eso fue en extra inning, si mal no recordamos. En ese mismo partido, el cubano Yurijuel Gracial conectó su segundo jonrón del año y empujó 3 carreras. El hit de Despaine fue en el cierre del inning 12. El partido iba a terminar empatado, pero Despaine conectó un sencillo que empujó la carrera de la victoria y le dio el triunfo a su equipo Halcones de SoftBank. Ese mismo día, el dominicano Jerónimo François volvió a ganar en relevo por segundo día consecutivo. Fue su 4ª victoria del año y con eso está igualado en el segundo lugar de victorias de la Liga Central. El dominicano Xavier Batista empujó una carrera más y el dominicano Christopher Mercedes se fue sin decisión en su apertura. Ese mismo día publicamos la entrevista de Jerónimo François en la que nos explicó que nunca se esperó tener tanto éxito después de debutar el año pasado en la máxima categoría de la NPB. Ayer, sábado 4 de mayo, el dominicano Xavier Batista conectó su 6º jonrón del año, empujó 2 carreras y además conectó el hit para dejar en el terreno a los Gigantes de Yomiuri. De manera que por 2 días consecutivos, viernes y sábado, tuvimos un latino pegando un hit para dejar en el terreno al equipo contrario. El viernes fue el turno de Despaine, el cubano Alfredo Despaine con SoftBank. El sábado fue el turno del dominicano Xavier Batista con los Carpas de Hiroshima. El venezolano Ernesto Mejía conectó su tercer jonrón del año esta semana y empujó 2 carreras. Eso fue ayer sábado. El cubano Yuribel Gracial se fue de 4-2 con 2 sencillos y una empujada.
Y el dominicano Jeffrey Martin empujó una carrera también, no con un sencillo, sino con un pelotazo. Recibió un pelotazo con las bases llenas y eso forzó la entrada de una carrera. Ayer sábado publicamos la entrevista que le hicimos al venezolano José Celestino López, en la que habló de cómo nadie le dijo, sino hasta el último día, que no había cometido errores durante toda la temporada y gracias a eso ganó su guante de oro en Japón. Y hoy domingo 5 de mayo el cubano Alfredo Despaine o los cubanos Alfredo Despaine y Yurisbel Gracial volvieron a conectar un jonrón cada uno para llevar a los halcones de SoftBank a ganar un partido. Y además el cubano Ariel Miranda, su compatriota y compañero de equipo, se anotó la victoria. Lanzó 7 entradas completas, permitió solo 2 carreras y con eso se anotó su segunda victoria de la temporada. Además, el venezolano Ernesto Mejía conectó un sencillo y remolcó una carrera. Mejía fue titular por apenas tercera vez esta temporada con los Leones de Seibu. Y el dominicano Rafael Dolis ganó en relevo también el partido de hoy de los Tigres de Hanshin. Finalmente, hoy publicamos también la entrevista del cubano Dayan Viciedo, en la que nos habló de lo bien que le salió todo la temporada pasada, de lo mucho que influyó la buena preparación física que hizo antes de venir y también en los entrenamientos primaverales con el equipo y cómo su swing está a un nivel excelente y eso es lo que le ha permitido pues tener tanto éxito con el bate recientemente. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos queremos explicarles qué son y cómo funcionan los hold points. Esa es una estadística que existe en la NPB y esto lo hacemos en respuesta a uno de nuestros seguidores habituales, Luis Vargas, que vía Twitter nos preguntó por qué en las grandes ligas son muy poco referenciados los hold points. Pues nosotros no habíamos caído en cuenta, pero por lo que pudimos investigar, hold points es una estadística que solo se usa en Japón, que fue creada en Japón y se utiliza en Japón y básicamente data de la temporada 2005, que es la primera temporada en que se disputaron los juegos interligas en Japón y básicamente nació para determinar para determinar quién es el mejor relevista intermedio de la temporada, en aquel caso de los juegos interligas. Simplemente querían premiar, así como se premian a los lanzadores abridores y se premian a los cerradores, querían darle un premio también a los lanzadores relevistas, a los relevistas intermedios, pero querían además hacerlo utilizando una estadística específica. Y se determinó en ese momento que la estadística serían los hold points. Ahora, ¿qué son los hold points? Existen primero los hold, que son en español llamamos partidos aguantados, que básicamente es lo mismo que un salvado, pero en lugar de cerrar el partido y de asegurar la victoria, básicamente son los relevistas intermedios que llegan, tal cual como en el caso de los salvados. Se suben al montículo con su equipo teniendo una ventaja no mayor de 3 carreras en el marcador y que hace su trabajo, lanza un tercio, una entrada completa sin ceder, sin permitir que el equipo contrario empate el marcador. Y si eso lo logra, pues al momento de salir, pues se le acredita con un partido aguantado. Esa es una estadística que sí se utiliza en las grandes ligas, los partidos aguantados, y cuyos criterios son muy similares o son básicamente idénticos a los de los partidos salvados. Ahora, ¿qué son los hold points? En Japón decidieron que no solamente se le da crédito al relevista intermedio por el hold, por el partido aguantado, sino también por las victorias que consigue como lanzador relevista. A veces los relevistas intermedios se quedan con la victoria al final del partido porque después de que lanzaron, su equipo tomó la ventaja y finalmente se le acredita a ese relevista la victoria de ese partido. De manera que en Japón decidieron que lo que iban a hacer eran sumar los holds, los partidos aguantados, con las victorias obtenidas por ese mismo lanzador relevista. Y eso, el total de esa suma se convertiría en lo que llaman hold points. Mencionemos un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que un lanzador relevista tiene 31 juegos aguantados, es decir, 31 holds.
y además ese año también tuvo 5 victorias como relevista. Pues si se suman esas dos cifras tenemos 36, de manera que ese lanzador en particular tendría 36 hold points, 36 partidos o puntos de partidos aguantados. Y repetimos, esa es la estadística que se utiliza en Japón para determinar al mejor relevista intermedio de la temporada. Un latino, por ejemplo, Marcos Mateo, el dominicano Marcos Mateo que estaban con los Tigres de Hanshin en la temporada 2017, ganó el premio al mejor relevista intermedio de la temporada con 43 hold points. Tuvo, si mal no recordamos, 39 holds, 39 partidos aguantados y 4 victorias como relevista intermedio, de manera que quedó con 43 hold points y por lo tanto ganó ese premio esa temporada. De hecho, quedó empatado con otro lanzador de su mismo equipo, otro relevista de los Tigres de Hanshin, de manera que ambos recibieron el premio al mejor relevista intermedio de esa temporada. En este momento, por ejemplo, el dominicano Joely Rodríguez de los Dragones de Chunichi es el líder actual de hold points en la Liga Central con 12 en este momento y tiene como 2 de ventaja sobre el segundo lugar, sobre su más inmediato perseguidor. El jugador, por ejemplo, histórico que más hold points tiene de por vida en la NPB es el relevista de los luchadores Nippon Ham, Naoki Miyanishi, que también juega con la selección nacional de Japón. Tiene 337 hold points a la fecha de hoy. Ese es el líder histórico de por vida en la NPB en hold points. El canadiense Scott Matheson, que juega con los Gigantes de Yomiuri, tiene 191 y es cuarto de por vida en hold points en la NPB. Lamentablemente no hay ningún latino entre los primeros 40 de por vida en la NPB en esa cifra, en esa categoría. Y respondiendo a tu pregunta, Luis, hasta donde sabemos los hold points no existen en las grandes ligas. Existen los hold, los partidos aguantados, pero no los hold points como los utilizan en Japón. Y repetimos, es básicamente una invención japonesa, pues es una estadística creada en Japón que se utiliza para determinar al mejor relevista intermedio de la temporada. Esperemos que esto pues responda a tu pregunta y clarifique pues la situación de qué son los hold points, cómo se utilizan en Japón y cuál es la razón por la cual no se escuchan de ellos en las grandes ligas. Es básicamente porque no se utiliza esa estadística en las grandes ligas. Pasemos entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしま。ますずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Ginoblis vía Twitter. Dice: al terminar el primer mes de la temporada, Yasutomo Kubo fue el pitcher con más entradas lanzadas en México, aunque su porcentaje de carreras limpias, su efectividad, está por arriba de 4 y tiene récord de 2-2 en ganados y perdidos. Gracias por el dato, Ginobili. Sí habíamos visto algo al respecto. Lamentablemente no tiene la mejor efectividad del mundo, pero la actuación ha sido buena. Ha estado lanzando bastantes entradas y pues nos alegra mucho ver a Kubo pues como protagonista y todavía demostrando que todavía tiene béisbol en su brazo y que todavía puede jugar quizás al menos un par de años más allá en México. Bueno, esperemos que le siga yendo bien esta temporada. Ginobili nos dice también, los Marinos del Lote dejaron en libertad al cubano Roel Santos. Sí, Ginobili, Santos jugó solamente una temporada, que fue en 2017. Después de ese año, el equipo lo dejó en libertad y no volvió a jugar a Japón. No entendemos del todo por qué lo dejaron en libertad. No le fue mal, terminó bateando 260 o quizás 303, algo así. No recordamos cuál fue el promedio final del Roel Santos, pero de principio le fue bien. Estuvo bateando más de 300 en algún momento, conectó 3 jonrones, empujó algunas carreras. Nuestra intuición nos dice que lo dejaron en libertad porque el estilo de juego de Roel Santos es muy similar al de muchos jugadores japoneses. Es decir, es un bateador no de poder, sino de habilidad, que corre rápido, que tiene buena defensa y que batea para promedio. Y jugadores como de ese estilo hay muchísimos en Japón, de manera que en realidad no necesitan uno más.
Cuando contratan jugadores extranjeros, normalmente ellos buscan bateadores de poder, pues bateadores altos, fuertes, que puedan conectar muchos jonrones y muchas carreras, y ese no era el caso de Roel Santos, de manera que nos parece o intuimos que el equipo simplemente decidió, bueno, este jugador es bueno, pero como él tenemos un montón, realmente no necesitamos otro más de las mismas características, queremos a alguien alto y fuerte de poder que pueda conectar un buen número de jonrones y pueda empujar bastantes carreras. Nos parece lamentable porque, repetimos, Santos tuvo una buena temporada con Lotte, pero al mismo tiempo, pues suponemos que fue víctima del estereotipo, de que el estilo de juego de él ya se ve mucho en Japón y pues no hacía falta uno más de las mismas características. La doctora Suribet Martínez vía Twitter nos dice, nos pide información del dominicano Fabio Castillo. Fabio Castillo continúa siendo parte del roster de los Leones de Seibu, pero lamentablemente no lo hemos visto o no hemos escuchado ninguna noticia de él esta temporada. Suponemos que está lesionado, que se está recuperando de una operación o algo así y que el equipo está esperando a que esté listo para llamarlo de vuelta. Pero hasta el momento, a la fecha de hoy, hemos escuchado cero noticias de Fabio Castillo. Sí podemos confirmar que todavía forma parte de la nómina del roster de los Leones de Seibu, pero hasta el momento no ha jugado y no hemos escuchado ninguna noticia de él. Esperemos que el equipo lo llame pronto y que pueda debutar otra vez o pueda jugar otra vez con el equipo mayor de los Leones de Seibu. Luis Vargas vía Twitter nos dice: la cara es el espejo del alma, se le ve feliz. Esto es un comentario en relación a una foto que publicamos del dominicano Christopher Mercedes con los Gigantes de Yomiuri. Cuando publicamos la entrevista que le hicimos recientemente en Japón, pues publicamos una foto de él después de una de sus victorias y obviamente se veía muy contento con una gran sonrisa en su cara. José Luis Rosales vía Twitter dice: no se ven los números. Esto es en relación a que estaba tratando de ver las estadísticas de nuestra página beisboljaponés.com, pero no podía ver todas las estadísticas. Y esto sí lo hemos escuchado de varios usuarios, varios seguidores, y les pedimos disculpas de antemano. Si ustedes tratan de ver las estadísticas que publicamos en nuestra página en un teléfono inteligente o en una tableta, lamentablemente los números se cortan, no los pueden ver todos. La única manera de verlos completos es si lo ven en una PC, en una laptop o en un desktop. Son las únicas opciones para ver todas las estadísticas completas. Lamentablemente es algo que escapa de nuestro control. La plantilla que estamos utilizando para la página supuestamente se puede ver en cualquier formato, sea en teléfonos inteligentes, en tabletas o en computadoras. Pero en el caso de las estadísticas, pues lamentablemente la información no se puede ver completa. Siempre se cortan los números. Yacer TM vía Twitter dice: mis respetos para ti, Claudio, saludos desde Tenerife, España. Pues no sabemos cuál es la razón para estos respetos que nos envían, pero muchísimas gracias por el comentario. Nos encanta que nos estén siguiendo desde España. Carlos Rivera Castañeda vía Facebook nos dice: todos los latinos que juegan en la liga japonesa, la mayoría son veteranos, de verdad, son veteranos, ¿verdad, amigo? De 32 años o más. Carlos, no, eso no es correcto. La mayoría de los jugadores latinos que están en la NPB en este momento son de 30 años o menores, pero no mayores. Es decir, si hay algunos, por ejemplo, el venezolano José Celestino López tiene 36 o 35 años en este momento, si mal no recordamos. Pero la mayoría de los latinos que están jugando en Japón en este momento tienen 30 años o menos. El cubano Ayán Vicedo, por ejemplo, que ya está en su cuarta temporada en Japón, solo tiene 30 años. El dominicano Xavier Batista y el mexicano Cristian Villanueva tienen 27 años cada uno. Los dominicanos Christopher Mercedes, Jerónimo François y Jerónimo François, los dos tienen 25 años nada más. Y el cubano Liván Moinelo, que está con los Halcones de SoftBank, tiene 23 años nada más. De manera que estamos hablando de que la mayoría de los jugadores latinos que están en Japón en este momento tienen 30 años o menos, no 32 años o más. Hay algunos que ya sí son veteranos, pero de resto casi todos son de 30 años o menos. De manera que eso en el pasado, ese era solía ser
la norma, solían ser, no solo con los latinos, sino con los extranjeros en general. En los años 70, por ejemplo, los equipos japoneses contrataban o compraban los contratos de aquellos grandes ligas que ya estaban en la etapa final de su carrera, que no producían mucho en las grandes ligas y ya llegaban a Japón con 35, 36 o 37 años para jugar una o dos temporadas más. Y esa era básicamente la esperanza que tenían los equipos japoneses, que en una o dos temporadas arrojasen números decentes antes de retirarse por completo. Y los jugadores latinos que contrataban en muchos casos cubrían ese perfil, pues eran jugadores ya de mayor edad que estaban terminando sus carreras o que no pudieron tener una carrera en las grandes ligas. En Japón pues venían a jugar 2, 3 años y después se iban. Pero en los últimos años, estamos hablando de los últimos 10, 15 años, eso ha cambiado. Los equipos japoneses hacen un esfuerzo en contratar jugadores cada vez más jóvenes de manera que sus carreras en la NPB sean más longevas. Y lo vimos de hecho entre el año pasado y este año, la mayoría de los jugadores que vieron acción el año pasado repitieron este año y eso no era común hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás jugaban 25 latinos, se iban 15, se quedaban solamente 10 y después llegaban 15 nuevos. El año pasado jugaron 36 latinos, si mal no recordamos, y por lo menos 26 de ellos repitieron este año. Realmente los latinos nuevos que hemos tenido esta temporada solamente son 6, 7, hay uno que todavía no ha debutado, pero son básicamente 7 latinos nuevos que llegaron esta temporada. Todos los demás, estamos hablando de 25, 26, 27 latinos más, están repitiendo después de tener éxito la temporada pasada. Y repetimos, especialmente lo vemos con Cuba. Los equipos japoneses han estado haciendo un esfuerzo por contratar jugadores, incluso jóvenes de 16 años y demás, para formarlos en Japón, en sus equipos en Japón, y después hacerlos debutar cuando ya estén listos. De manera que esa ya no es la tendencia. Solía ser la tendencia en el pasado, pero ya no es. La tendencia en el presente es contratar jugadores jóvenes de 25, 23 años si es posible y tratar de formarlos para que tengan carreras largas en Japón, y también porque obviamente a esa edad cuesta mucho menos contratar a los jugadores que si es un jugador ya formado con experiencia en grandes ligas que va a pedir mucho más dinero. El siguiente es la pregunta de Diego Inciarte a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com. Nos dice, para esta temporada, ¿cómo está la lista en cuanto a foráneos activos? Y me refiero a representaciones por países. Pues caramba, representaciones por países, Diego, no tenemos a todos los países. Es decir, los Estados Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de jugadores latinos o de jugadores, perdón, de una misma nacionalidad activos en la NPB en este momento, pero como no seguimos a los jugadores de todas las nacionalidades, solamente los latinos, pues no tenemos la lista de todos los demás países. Sabemos que los Estados Unidos es el país con más representantes, sin duda alguna. Tendrán como 30, alrededor de 30. Los dominicanos seguramente son el segundo lugar. Luego tenemos a los cubanos, a los venezolanos, a los mexicanos, a los puertorriqueños, en ese orden. Lo que sí podemos decirte, al menos en este momento, son los latinos que están activos en este momento o el día de hoy, 5 de mayo. Son en orden alfabético, te los decimos: el dominicano Zoilo Almonte, el venezolano Edison Barrios, el dominicano Xavier Batista, el cubano Alfredo Espaine, el dominicano Rafael Dolis, venezolano Edwin Escobar, el dominicano Jerónimo François, el cubano Nelky García, el cubano Yuri El Gracial, el cubano Alex Guerrero, el venezolano José Celestino López, el dominicano Jeffrey Marté, el cubano Raidel Martínez, el venezolano Ernesto Mejía, el mexicano Joey Meneses, el dominicano Christopher Mercedes, el cubano Ariel Miranda, el cubano Liván Moinelo, el mexicano Efren Navarro, el dominicano Brian Rodríguez, el dominicano Joely Rodríguez, el dominicano Enny Romero, el puertorriqueño Nestalí Soto, el venezolano Albert Suárez, el venezolano Robert Suárez, el puertorriqueño Kenis Vargas, el cubano Jan Viciedo y el mexicano Cristian Villanueva. Vamos a contarlo en total, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28. Tenemos 28 latinos activos en este momento, la mayoría dominicanos, los segundos son los cubanos, los terceros los venezolanos, los cuartos los mexicanos, que son 3, y los quintos los puertorriqueños, que son 2. Esas son las nacionalidades que sí seguimos en este momento. Los americanos, repetimos, serán 30 o cerca de 30. Habrán quizás 2 o 3 taiwaneses. Surcoreanos no tenemos en este momento. Tenemos un holandés o 2 holandeses contando el curazoleño Vladimir Valentín. Esas son las nacionalidades que nos acordamos en este momento. Luis Francisco, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos dice: escuché el podcast, estamos hablando de nuestro programa de la semana pasada. Dice: escuché el podcast con atención, me impresionó la evolución positiva tanto de la fanaticada como de los jugadores de la NPB. Y me preguntaba si el bateador permanece imperturbable cuando un pitcher le golpea al efectuar el lanzamiento de la bola, es decir, avanza la primera con ese lanzamiento o se para amenazante mirando al lanzador o retando al lanzador. Gracias por su amena enseñanza e ilustración. Bueno, gracias a ti, Luis, por la pregunta. Es una buena pregunta y esto, de hecho, lo escribimos una columna al respecto. Tenemos que buscarla hace quizás un par de años, hablando precisamente de ese tema del comportamiento de los jugadores japoneses. En respuesta a tu pregunta, Luis, cuando un jugador japonés recibe un pelotazo del lanzador rival, normalmente no se molesta, simplemente se quita el casco, pone el bate en el piso, etcétera, y camina tranquilamente a la primera base sin ningún tipo de problema, salvo que haya sido un golpe fuerte que haya tumbado al jugador o lo haya dejado en el piso doliéndose, etcétera, en cuyo caso entran los entrenadores a revisarlo para asegurarse de que esté bien, etcétera. Pero por lo general los bateadores japoneses nunca se ponen con la tontería de estar mirando mal al lanzador o de tratar de buscar una pelea o de gritarle algo, nada de eso. En rarísimas ocasiones recordamos, por ejemplo, a un jugador veterano de los Carpas de Hiroshima, Tomoaki Maeda o algo así, no recordamos el nombre bien. En su última temporada, hace como un par de años, ya se estaba retirando y en su último turno, no en último turno, pero quizás con un mes antes de retirarse o a mediados de temporada, no recordamos cuándo, recibió un pelotazo que le pegó en la mano y, si mal no recordamos, le fracturó la mano. Y le dolió mucho el lanzamiento, y en ese caso él no caminó ni se paró ni nada, pero después de recibir el pelotazo sí miró al lanzador y le gritó algo reclamándole lo que había hecho, porque no se trata solo de que lo había golpeado, de que lo podía fracturar, es que lo podía retirar a la fuerza, es decir, porque si él quedaba lesionado, se le fracturaba y se perdía el resto de la temporada, esa era su última temporada como jugador, ya no hubiese podido jugar más de eso, y obviamente le molestaba el hecho de no poder retirarse jugando un último partido regular en frente de sus fanáticos, de manera que es la única excepción que recordamos en la que el bateador golpeado sí le gritó algo al lanzador rival, pero es el único ejemplo que recordamos. La mayoría de ellos se van tranquilos a la primera base, y no solo eso, sino que el lanzador también se toca la gorra, la visera de la gorra, pidiéndole perdón. Eso es un gesto de disculpa al bateador para hacerle saber que fue sin querer, que de hecho lo vimos en grandes ligas. Por ejemplo, en la primera temporada de Yu Darvish en las grandes ligas, recordamos que él vino a Toronto y jugó contra los Azulejos de Toronto y le pegó un pelotazo sin querer al dominicano Edwin Encarnación. Y Edwin Encarnación, como dominicano que es, pues se molestó y se le empezó a mirar mal y comenzó a correr a primera, pero mirando amenazante a Yu Darvish, mientras que Yu Darvish simplemente se tocó la visera de la gorra, como hace en Japón, para pedirle perdón. Obviamente, pues Edwin Encarnación no estaba al tanto de eso y actuó como normalmente actúa, pues poniéndole mala cara al lanzador y buscando pelea, digámoslo así. Pero en Japón ese no es el caso. En Japón son muy disciplinados. Incluso los bateadores, cuando reciben cuando el umpire les canta un strike con el que no están de acuerdo, ellos no se voltean, ni miran, ni le gritan al umpire en nada. Ellos simplemente
hacen como una sonrisa irónica, se voltean la cara y después se van caminando al dugout sin protestar demasiado. Eso es parte de la disciplina, de la etiqueta de los jugadores japoneses. Ellos no se ponen... existe alguna excepción de vez en cuando, pero por lo general ellos no se ponen a pelear con el lanzador. Incluso en el caso de los double plays, cuando el corredor está en primera y va corriendo a segunda y ven que ya es out claro, ellos no se deslizan para tratar de tumbar al defensor, cosa que además está prohibida en Japón. Ellos de hecho se quitan del medio, ellos van corriendo a segunda y cuando ya los hicieron out, se ponen a correr hacia la grama, se quitan totalmente del medio para que el lanzamiento de segunda a primera se haga sin ningún tipo de interrupción. De manera que en ese sentido, pues los japoneses son muy disciplinados, muy ordenados y no se ponen a estar buscando pelea ni hacer nada por el estilo. Aquí no se trata, repetimos, en Japón no se trata de quién es el más macho, como en las grandes ligas. Pues en las grandes ligas hay mucho ego. Se trata de quién es el más macho en ese grupo de hombres. En Japón es básicamente una competencia a ver quién es más caballero, quién es más disciplinado y más imperturbable en términos de que no le molesta lo que está ocurriendo sobre el terreno. Finalmente, Luis, a través de la sección de comentarios en nuestra página beisboljaponés.com, nos dice ¿cuál es el contrato de ese jugador? Estamos hablando de Rafael Dolis. En este momento Dolis tiene un contrato de 1 año y está cobrando $1,5 millones con los Tigres de Hanshin. Y nos pregunta también, ¿y Brad Eldred ya está retirado? Brad Eldred, que fue un norteamericano, un estadounidense bien alto y fuerte que jugaba con los Carpas de Hiroshima, no sabemos si está retirado o no, pero ya no juega en Japón. Él jugó como 6-7 temporadas con los Carpas de Hiroshima, pero después de la temporada del año pasado en la que prácticamente no jugó como 10 partidos o algo así, el equipo lo dejó en libertad y ya no juega con el equipo este año. Repetimos, no sabemos si está retirado o no, pero sí te podemos decir que ya no juega con los Carpas de Hiroshima y ya no juega en Japón. Con esto hemos llegado entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos queremos despedir con la canción de uno de los latinos nuevos que están debutando en la NPB, la canción de ánimo del mexicano Cristian Villanueva, que lamentablemente no es una canción original, no es una canción compuesta específicamente para él, sino es una canción general para todos los importados que tienen los Gigantes de Yomiuri. Es la misma melodía, lo único que cambia en la letra es el nombre del jugador. Pero es una canción como generalizada para todos los extranjeros del equipo. Sin embargo, una canción bien bonita, bien agradable de escuchar y la queremos compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del mexicano Cristian Villanueva.